Así que hoy vamos a estar compartiendo una poderosa palabra. Este mensaje lleva como título Ascensos Espirituales. Recuerde que el Señor nos vino a hablar de resurgir el domingo pasado, de revivir, de resucitar, y nos enseñó una serie de cosas a través de su palabra. Simplemente dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Nada más dile eso. Y vamos a estar leyendo en Nehemías capítulo 2, versículo 20. Dice de la siguiente manera: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Mire qué impresionante es la palabra que el Señor nos trae en este poderoso día, cuando nos viene a hablar de ascensos espirituales. Cuando una persona hace contacto con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo la levanta de nivel y la hace ascender. Por eso te dije, ¿en qué necesitas que el Señor te lleve a ascender? ¿En qué necesitas? ¿Qué es un ascenso espiritual o qué es ascensos espirituales? Dice que el Señor hace un gran milagro con el pueblo de Israel. Tomó un preso de Babilonia y lo lleva a Jerusalén con cartas del rey. Recuerde que Nehemías en ese tiempo era prisionero de Babilonia. Servía al rey como copero. Era el copero del rey. Era el hombre que estaba allí en todo tiempo ministrando la copa del rey. Dice que era el que probaba su vino, las bebidas que le iban a dar al rey, las probaba Nehemías, porque temían en ese tiempo, usaban mucho el método de envenenamiento con los reyes. Y comienza a decirnos la palabra de Dios en Nehemías capítulo 2, que a Nehemías le vinieron a traer una razón. ¿Cuál era esa razón? De que había sucedido una devastación con su pueblo, en su ciudad, en su nación. Las puertas de la ciudad estaban devastadas, arruinadas, asoladas. Que las puertas de la ciudad estaban destruidas, deshechas. Que no había posibilidad de ser libres de los enemigos. Mejor dicho, estaban a merced de cualquier tipo de ataque, de cualquier tipo de mal que sus enemigos quisieran causarle. Dice que cuando él recibió esa noticia, él se entristeció, lloró, pero no se quedó ni en la tristeza ni en el lloro. Comenzó a orar, comenzó a invocar el nombre del Señor, comenzó a contarle al Señor todo lo que le estaba sucediendo a su pueblo. Y aunque él estaba libre, aunque él no le iba a afectar en nada eso, físicamente, espiritualmente le afectaba. Él ha podido quedarse ahí quieto y decir, bueno, la pelea no es conmigo, allá ellos que se defiendan. No. Él tomó una decisión, que el Señor le permitiera ir a ayudar a su pueblo. Y dice que cuando él hace esa oración, el Señor le concede ascensos espirituales. Comienzan a suceder los milagros. Dice que el rey le extiende cartas, le da el permiso, le da todo lo que él estaba necesitando, eran cartas, porque iba a pasar por diferentes lugares y en cada lugar debían entregarle lo que él estaba necesitando. Dice que le entregaron la mejor madera del bosque, de los bosques reales. Mire ese milagro. Después de obtener las cartas, de obtener el permiso del rey, entonces ahora viene la entrega de lo que él estaba necesitando. La mejor madera de los bosques reales se la entregaron.
lo escoltaron con las caballerías y los capitanes del rey. Mire eso, lo custodiaron, lo acompañaron, lo llevaron hasta el lugar donde tenía que estar. El Señor le colocó una tarea y también le trajo la provisión. Recuerda que si el Señor es tu pastor, nada te faltará. Entonces, dice la palabra que hasta ahí todo iba bien, pero ahora Nehemías necesitaba otro milagro mayor y también lo recibe. ¿Cuál era ese otro milagro mayor? Que un pueblo que vivió en ruinas y que estaba en desgracia se levantara para trabajar y restaurar su ciudad. Cuando una persona se siente devastada, se siente en ruina, siente que ha caído en desgracia, siente que todas las cosas se pusieron en su contra, es una persona que cae a merced de todos los ataques que vienen a continuación. Entonces, ¿qué necesitaba Nehemías? Ayuda. Él solo no iba a poder restaurar esos muros. Él no iba a poder hacer esa tarea. Estamos hablando entonces de los ascensos espirituales. Nehemías necesitaba levantar los muros espiritualmente primero en ellos. Cuando la persona está animada, cuando la persona está tranquila, cuando la persona está confiada en el Señor, es más fácil vencer la adversidad en el nombre de Jesús. Entonces dice que los muros espirituales son todas aquellas cosas que nos hacen crecer espiritualmente. Recuerde que los que amamos a Dios y hemos sido escogidos por el Señor, todo lo que nos sucede nos ayuda a bien, nos ayuda para crecer, nos ayuda para recibir la victoria, nos ayuda para aprender muchas cosas. Entonces, para levantar esos muros espirituales, lo primero que hay que hacer es mirar cómo está nuestra comunión con el Señor. Porque cada vez que la persona se siente atacada, derrotada, vencida, desprotegida humanamente, enseguida conspira con el Señor y consciente o inconsciente suelta su comunión con el Señor. ¿Qué es tener comunión con Dios? Dice que es la unión de dos o más cosas. Eso es comunión, encajar, estar llamado a adaptarse a las características de otro. Recuerde que el Señor tiene características, es un Dios de amor, un Dios de poder, de bondad, de benignidad. Y podemos verlo en Gálatas capítulo 5, versículo 22, que nos da las características del Señor: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esos son los frutos de la comunión con el Señor. Cuando una persona tiene comunión con el Señor, lo primero que debe tener es amor. Y lo segundo que debe tener es paciencia. Vino la prueba, vino la dificultad, sabes que Dios te ama más de lo que tú te imaginas, por lo tanto no te dejará. No dejará que el enemigo te destruya. No dejará que la circunstancia, que la tristeza, que el dolor, que el desespero, que la enfermedad acabe contigo. No dejará que eso pase. ¿Por qué? Porque Él te ama. El problema de estas cosas cuando se presentan es la impaciencia. ¿Hasta cuándo Dios me va a tener así? ¿Por qué Dios no me oye? ¿Por qué el Señor me ha puesto esta prueba tan terrible? ¿Por qué el Señor no ha tenido misericordia? Y comenzamos bajo la impaciencia a juzgar al Señor sin ser las cosas como las estamos sintiendo. Entonces dice que lo primero que hay que levantar en los muros espirituales es la comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, que sopló hálito de vida en nuestra nariz. El soplo del Omnipotente fue puesto dentro de nosotros. Su esencia, Él la vertió dentro de ti. Y va a notarse esto en el día a día. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cómo está tu carácter
diariamente? ¿O es que hay días donde tu carácter está detonante? Porque recuerde que cada carácter tiene sus fortalezas y sus debilidades. Y muchas veces solo se deja en una enseñanza. Solo se escuchó y ese día brinqué, lloré, gemí, Dios mío, cámbiame. Es verdad, yo no puedo ser así, yo no puedo seguir con esto. Dios mío, quita esto de mí, no permitas que el enemigo me destruya a través de mi carácter, de mi temperamento. Pero como la semana tiene 7 días, hoy es el primer día de la semana. Hoy estamos recibiendo un alimento sólido, pero ese alimento hay que seguirlo comiendo, porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Eso es lo que nos da vida. Nosotros consumimos alimentos para nuestro cuerpo, pero nuestra alma también necesita alimentarse. Entonces dice que nuestra comunión con Dios comienza con la oración. Comienza cuando tú le abras tu corazón y le compartas a Él. Y le digas, Señor, me siento mal. Mira, a mí el carácter me traiciona, este temperamento, Dios mío, si no me sube, me baja demasiado. No tengo nivel en ninguna área de mi vida, Señor. Hay tormentos todos los días que me acosan. Señor, hay decepciones que siguen viniendo a mi corazón. Hay personas que el enemigo las sigue utilizando para que me decepcionen, para que me depriman, para que me angustie y yo caigo en esa trampa. Señor, no me dejes caer en ese mal. Líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación. Y lo otro, para tener una buena comunión con el Señor, es la lectura de su palabra, porque solo allí tú encontrarás la respuesta a todos esos signos de interrogación que tu corazón tiene. Hay mucha gente que me dice, pastora, yo les tengo tantas preguntas que hacerle al Señor, que cuando yo vaya allá arriba lo voy a coger y lo voy a bombardear. Allá arriba ni siquiera vas a tener necesidad de preguntar, porque Él te habrá hablado primero en la tierra, para que entiendas cuál es su buena voluntad, pura, agradable y perfecta. Entonces dice que el pueblo de Israel estaba teniendo contacto con la maldad. Miren que la diferencia, dice la palabra del Señor, que cuando una persona hace contacto con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios la levanta de nivel y la hace ascender. Cuando una persona tiene contacto con la maldad, le hace descender. En tristeza, los deprime, los desespera, los carga, los cansa, los enferma, los decepciona. Cuando una persona está bajo el contacto del mal, es una persona que no se puede levantar de nivel. Es una persona que por mucho que quiere acordarse de las promesas, no puede. No le da la mente. La mente se le embota, se le turbia. Entonces dice la palabra del Señor, hoy, si no te sientes bien, haz un contacto con el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de ustedes no se sienten bien por no decirlo todo. Y declara hoy, en el nombre de Jesús, que se derrumba todo contacto de maldad que hay en tu vida, que hay en tu casa. Dile al Señor, hoy me contacto en fe con lo bueno que tienes para mí. Habla con Dios. Entonces el Señor nos viene a hablar de los ascensos espirituales y comienza a decirnos, nos habla de la vida de la hija de Jairo, aquel hombre que salió corriendo a buscar a Jesús porque su hija estaba gravemente enferma. Dice que Jairo había un contacto de maldad que quería matar a su hija, pero él se fue e hizo un contacto con Jesús. Él se fue a buscar la vida porque sabía que la muerte había echado mano de su casa. Y cuando le contó la historia al Señor Jesús, el Señor fue y el contacto de Jesús con la niña la trajo de regreso a la vida. Ya la niña había muerto. Mientras él hablaba y le contaba la historia a Jesús de que su hija estaba enferma, dice que llegó uno de sus siervos y le dijo, no moleste más al maestro porque tu hija ya se murió. Pero Jesús le dijo,
no temas, vamos. Mire qué bello es esto. Y cuando llegó a la casa de Jairo, dice que sacó a toda la gente que estaba ahí, porque sabía que le iban a estorbar el milagro con su incredulidad, porque es que se estaba hablando de una persona ya muerta. Y apenas entró a la habitación, le dijo Talita Kumi, a ti te digo niña, que traducido es a ti te digo niña, levántate. Y la que estaba muerta volvió a la vida. El alma de la niña volvió a entrar en su cuerpo. Mire qué impresionante y maravilloso lo que el Señor ha venido a regalarnos en este día. ¿Qué necesitas? ¿En qué área necesitas que el Espíritu Santo te reviva? ¿En qué área? ¿Que te reviva el alma? Mire que trajo el alma de regreso al cuerpo. ¿Y cuántas veces el cuerpo queda sin el alma? Dice mente ausente, cuerpo presente y mente ausente. Deja el cuerpo solo porque el alma anda por otros lados. Desesperada, cargada, cansada, fatigada, decepcionada, con muchos desequilibrios. Entonces dice la palabra, ¿necesitas que te reviva el alma? ¿Qué es cuando el Señor nos revive el alma? Es poder volver a confiar, volver a sonreír, volver a creer, volver a soñar, volver a cobrar vida. Mire qué maravilloso. Cada vez que hagas contacto con el Señor, entrarás en ascensos. Eso significa que entrarás a una nueva bendición para tu vida. Mire qué maravilloso es. Por eso, Nehemías, capítulo 2, le dice, y en respuesta le dijo, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Le estaba diciendo a sus enemigos, Nehemías, a todos esos que se burlaban, a todos esos que no creían que iba a suceder lo bueno, lo que le estaba diciendo Nehemías es que sus malos deseos no se van a hacer realidad. Que todas las burlas, que todo el escarnio, que toda injusticia vivida, que todo lo que ustedes nos han deseado para mal, no nos va a suceder en el nombre de Jesús. Eso era lo que le estaba diciendo este varón que había recibido un ascenso espiritual. Entonces dice la palabra del Señor. Nos viene a hablar ahora de la mujer del flujo de sangre, que también aparece en el mismo lugar donde estaba la hija de Jairo enferma. Dice que esta mujer tenía un flujo de sangre, que ya tenía una menstruación durante 12 años continuamente, todos los días. La sangre se salía de su cuerpo. Y cuenta la historia que había ido donde muchos médicos durante esos 12 años, pero ninguno le había podido librar de esa hemorragia. Entonces dice que la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús y enseguida entró en un ascenso a la sanidad. Mire qué hermoso eso. El flujo significa pérdida. Había perdido fuerzas. Sus pensamientos estaban negativos. Sus finanzas estaban devastadas. Su familia no estaba con ella. Ya estaba en manos de la muerte. Pero cuando llegó y tocó la vida que representa nuestro Señor Jesucristo, dice que volvió a cobrar, a recobrar todo lo que le había dañado, todo lo que le había desesperado, todo eso que le habían quitado, los derechos a estar en su casa, los derechos a ser una persona sana, los derechos a vivir en una vida de victoria, los derechos a saber que era una hija de Dios, que el Señor se había acordado de ella. Y dice la palabra del Señor que al instante Jesús le dice, mujer, tu fe te ha hecho libre, te ha sanado, tu fe. Porque ella solamente pensaba, si tan solo le toco el borde del manto, yo sé
Yo sé, mire, si nosotros tuviéramos ese grado de fe, si dijéramos, Señor, yo sé que se ha presentado esto, que no quiero vivirlo, que no quiero experimentarlo, que me ha hecho sufrir, que me ha hecho llorar, que me ha hecho desvanecerme, que he caído en la devastación, que he caído en el acabose. Pero no más, Señor. Hoy me levanto a creer en ti. Hoy me levanto a verte como mi sanador, mi salvador, mi proveedor, mi sustentador. Estaríamos viviendo una mejor calidad de vida. Dice Isaías capítulo 60, capítulo 61, versículo 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y dice el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Miren qué tremendo es el Señor. Entonces dice que esta mujer estaba enlutada, Jairo estaba enlutado, esta gente estaba desvanecida, esta gente estaba acabada. Eran problemas diferentes porque el uno lo vivió ella personalmente, que fue la mujer del flujo de sangre, pero Jairo estaba viendo morir a su hija lentamente. No sé cuál de las dos cosas puede ser peor. Lo que sí sé es que ambas cosas son desesperantes, son estresantes, son angustiantes, afligen, lo dejan a uno sin palabras, lo dejan a uno sin fuerza, lo dejan a uno sin esperanza. Y es ahí cuando aparece nuestra esperanza. Es ahí cuando aparece el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es ahí cuando aparece el que dijo, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Entonces dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2, que este es el año de la buena voluntad del Señor. En este año 2022 es donde el Señor quiere que toda enfermedad se convierta en salud, que toda opresión se convierta en libertad, que todo yugo de maldad se rompa y recibas la bendición, que toda muerte en tu vida se destruya y venga vida y vida en abundancia sobre ti. Que todo problema financiero se cambie en abundancia y prosperidad. Este es el año de la buena voluntad del Señor. Entonces dice que toda persona que hace contacto con la maldad, con el mal, cuando el mal le toca, vamos a hablarlo así mejor, cuando el mal toca a una persona, aparecen los pleitos. Aparecen los ruidos en la noche. Aparece que la persona comienza a ser atacada con hechicería, por envidia, por muchas cosas. Aparece los malos pensamientos para cargar a la persona, para oprimirle. Se le nubla la mente, se le olvida la palabra del Señor, se le olvida todo lo que el Señor le ha dicho durante todo el tiempo que lleva conociendo la palabra del Señor. Por un momento siente, me abandonó, me dejó, ya no tengo salida y ahora, ¿qué voy a hacer? Si tú eres una persona que está pasando por este ataque de contacto con el mal, hoy dile al Señor, necesito un levantamiento. Quiero tener tu presencia, Espíritu de Dios. Necesito tu aliento de vida hoy, porque ya no soporto más. Me decía el Espíritu Santo, diles que hoy vine a abrir caminos, que hoy mi viento trae ascenso, que ese viento que venía contra ellos como un huracán para destruirles, para arruinarles, para devastarles, para acabarles, mi soplo lo destruye. Mire qué lindo es lo que Dios te manda a decir hoy. Mire qué lindo, mire qué hermoso, mire qué precioso, mire qué victorioso, qué glorioso es ese Padre bueno que nosotros tenemos,
el que nunca se olvida de nosotros. Entonces dice la palabra del Señor que hay milagros que están siendo ya derramados sobre tu vida. Y vamos a comprobarlo en la palabra de Dios a través de Isaías capítulo 32, del versículo 17 al 20, que dice de la siguiente manera: y el efecto de la justicia será paz. La labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Lo que dice el Salmo 23, lugares de delicados pastos. Y cuando caiga granizo, caerán los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos ustedes, los que sembráis junto a las aguas y dejáis libre al buey y al asno. Miren que dice que cuando la justicia del Señor llega, tenemos ascenso. Tenemos un ascenso a bendiciones de paz, de reposo, de victoria. Y todo lo que nuestros enemigos habían deseado que sucediera con nosotros, se vuelca contra ellos en el nombre de Jesús. Nosotros no necesitamos de levantarnos a maldecir a nadie. El Señor dice claramente en Génesis capítulo 12, versículo 3, que en nosotros serán benditas todas las familias de la tierra. Que Él bendecirá al que nos bendiga, pero al que nos maldiga, maldecirá. Mire que es, porque somos su herencia, somos pueblo escogido por el Señor. Entonces, me decía el Señor, diles que vengo por un remanente, que me amen, que me busquen, que me sirvan, que ese remanente todavía crea en milagros. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado de milagros y para ti es tan imposible ver esos milagros? ¿Cuántas cosas han pasado en tu corazón que te han menguado la fe, la esperanza, el gozo, la alegría? ¿Cuántas veces le has dado oídos a esas voces extrañas que no traen nada bueno para ti, que solo vienen a turbarte la paz, la tranquilidad, a quitarte esa comunión con el Señor, a evitar que ores, a evitar que adores al Señor, a evitar que leas su palabra? Y te mete el enemigo en unas situaciones que parece que no tuvieran ni pies ni cabeza, que no hay salida, que no hay salida, que solo ves la entrada, que se volvió un laberinto, que quieres salir y apareces en el mismo sitio, que tú dices, yo quiero salir de las deudas, Señor, ayúdame, y comienzas esa oración y de repente sueltas la oración y lo que hace es que te acosan más las deudas, te acosan más los problemas, te acosan más las dificultades. Dice que eso es cuando el enemigo decide hacer un contacto contigo y con tu casa, porque recuerda que el enemigo solo viene para matar, robar y destruir. Mas Jesucristo vino para que tú tengas vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es esa vida en abundancia que el Señor hoy te está recomendando, te está regalando, te está diciendo que vas a recibir? Te está diciendo, oye, ya la tienes. Y vamos hoy a 4 ascensos espirituales. Número 1, ascenso de salvación. Y vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Hechos, capítulo 16, versículos 30 y 31. Sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué hermoso. Entonces dice la palabra del Señor que cuando a Pablo y a Silas los tomaron como reos, los metieron en una prisión porque estaban predicando la palabra del Señor. Los azotaron primero, los echaron en la cárcel y mandaron a colocarles cadenas, grilletes, todo lo de seguridad.
Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire que esta gente no comenzó a decir, Pablo y Silas, ay no, yo no sé, yo que predico la palabra del Señor, yo que estoy escondido, a mí sí me pasan cosas. No, yo no esperaba esto, Señor, que tú me hicieras esto. ¿Cómo es posible que yo después de predicar tu palabra me van a dar una garrotera? Me van a azotar, me van a meter en esta prisión. Dice que ellos se sintieron los más felices y dichosos porque por causa de predicar la palabra del Señor, les estaban azotando, hiriendo, los habían metido presos. Eso para ellos era un privilegio de poder pagar ese precio por la salvación de las almas perdidas. Mire qué lindo esto. Y dice que ellos no se pusieron a llorar, se pusieron a orar y a cantar. Y cuando ellos, dice la palabra del Señor, hicieron ese contacto, hicieron ese acceso, dice que Pablo y Silas con su adoración tocaron el cielo. Y cuando el cielo es tocado, dice el Señor, tocad y se os abrirá. Descendió sobre ellos un acceso de libertad. Pero esto tenía un propósito, el que lo hubieran llevado preso, el que lo hubieran puesto bajo cierto carcelero. Tenía esto un propósito. Recuerda que todo lo que nos sucede en el Señor tiene un propósito. Cuando el carcelero escuchó, dice que hubo un terremoto y al instante todo lo que estaba cautivo fue libre hasta el carcelero. Cuando él se dio cuenta que todas las puertas de la prisión estaban abiertas, como él respondía con su vida por los presos, sobre todo por Pablo y Silas, dice que sacó la espada para matarse. Pero estos varones le dijeron, no te hagas daño, estamos aquí. Fue el Señor que nos vino a libertar. Y mire que el hombre dijo, sacándolo, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué lindo es. El primer ascenso que el Señor nos ha dado espiritualmente es hacia la salvación. ¿Qué pasó? Que al tener el contacto él a través de estos dos varones con el Espíritu Santo, de inmediato fue ascendido él y su casa a la salvación. Tú que estás escuchando este mensaje, hoy el Señor te hace una pregunta. ¿Quién deseas que hoy en tu casa reciba la salvación? Porque tú dices, ya yo la tengo. Soy un hombre, soy una mujer de Dios, pero en tu casa, ¿a quienes todavía le hace falta recibir la salvación? Recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Hay muchos de los nuestros que todavía no han sido alcanzados por esa salvación. Entonces dice que el carcelero le estaba diciendo a Pablo, todo lo que está sucio en mí está en pecado. ¿Ahora qué hago con esto? Y él le dijo, solamente abre tu corazón, cree en el Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, y de inmediato serán perdonados tus pecados y los pecados de tu casa. De inmediato, la sangre del Cordero de Dios descenderá sobre ti y tu casa y los limpiará. Mire qué hermoso esto. Entonces dice que le estaba ofreciendo una salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? El perdón de pecados. Pero ahí no queda todo. El perdón de pecados y la salvación y vida eterna que el Señor nos ofrece. Dice que también nos vino a ofrecer salvación de la peste destructora. Van a venir enfermedades, va a venir mortandad. Si usted ha tenido miedo a la pandemia del COVID-19, eso no es nada comparado con lo que viene a continuación, porque así está escrito. Peste destructoras. Quería que él fuera salvado junto con su casa de las maldiciones generacionales, que es otra de las grandes luchas y guerras que hay, que tenemos que vencer en el nombre de Jesús.
Y también le decía que era necesario ser salvado de la destrucción repentina. Mire cómo ocurrió lo de las Torres Gemelas y hemos podido comprobar muchas cosas. La persona estaba en un sitio y de repente todo se vino abajo. De repente estalló una bomba. De repente ocurrió un desastre. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 91 que caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por tú estar presente en oración frente al Señor, tu casa también tiene la oportunidad de que sean salvados en el nombre poderoso de Jesús. Aquí no termina todo. Ahora nos vamos para Lucas capítulo 17 y comenzamos a ver en Lucas capítulo 17 del 15 al 19 el segundo ascenso. Dice la palabra del Señor. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Mire qué lindo eso. Entonces dice la palabra del Señor que el segundo ascenso es un ascenso de sanidad. Está hablándonos de 10 leprosos, de 10 personas sin oportunidades, de 10 personas que tuvieron que ser sacadas de su casa y excluidas de todo, de familia, de sociedad, de ayuda, de todo. Las arrojaron, las llevaron al desierto, las llevaron a un lugar donde solamente ellos podían estar ahí hasta que les llegara la hora de la muerte. Entonces dice que cuando ellos a lo lejos le claman al Señor y le piden su ayuda, de inmediato el contacto que ellos hacen con el Señor Jesús les abre un ascenso a la sanidad. Esto se llama pasar de la enfermedad a la salud por causa de la humildad de la petición. Mire que ellos parecían que le estaban pidiendo al Señor con todo su corazón que los ayudara. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús le dijo, no le puso la mano encima, sino de lejos le dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Porque en ese tiempo todas las personas que eran sanadas de alguna enfermedad tenían que ir al templo a llevar su ofrenda de agradecimiento. Pero dice que cuando ellos iban en el camino, fueron sanados. Y uno dijo, no, yo me voy a devolver, no a llevar una ofrenda económicamente, no a contar un testimonio, sino me voy a volver para agradecerle al Señor el favor tan grande que me hizo de librarme de esta destrucción, de esta devastación en mi alma, en mi cuerpo y en todo, dice la palabra del Señor. Entonces dice que ellos buscaron a Jesús. No solo creyeron, sino que también obedecieron. El Señor le dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Mire qué impresionante esto, que no solo es creer, sino obedecer. Dice que de inmediato, cuando ellos hicieron esta acción, entraron al milagro. Porque ellos le pidieron al Señor, sálvanos, límpianos y sánanos. ¿En qué área de tu vida estás leproso? La lepra, una de las enfermedades más terribles. Se cae la carne a pedazos, la persona se le va durmiendo el cuerpo. Tipificaba el grado de pecado que había en el corazón del ser humano. Entonces, ¿cuál era la enfermedad de la lepra? ¿Cuál es en este tiempo que es muy raro que se vea físicamente, pero hay una lepra espiritual? Arrogancia, orgullo, altivez, prepotencia, desobediencia, rebeldía. ¿Cómo está el área de tu vida hoy frente al Señor?
¿Cuántos milagros, señales, prodigios, maravillas ha hecho el Dios del cielo contigo? Y tú todavía sigues con esa indiferencia en tu corazón, con esa rebeldía, con esa desobediencia, diciendo es que Dios a mí no me oye. Son excusas que usamos porque no queremos reconocer que el Señor es nuestro ayudador realmente. Porque creemos que son nuestras fuerzas las que nos sacan adelante. Porque creemos que nosotros somos los que podemos seguir solucionando los problemas. Y el Señor está canso de repetirnos que separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué hace con todas estas cosas? Toda esta lepra espiritual de la arrogancia, del orgullo, de la altivez, de la prepotencia, de la desobediencia, de la rebeldía, nos lleva a desunirnos del Señor. Porque es que la Biblia es clara cuando dice que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo para pedir algo en la tierra, Él lo hace en el cielo. Y si tú no tienes otra persona que te ayude a orar, a presentar tu petición, ahí tienes al Espíritu Santo, no hay excusa. El Señor nos está dejando sin excusa. Entonces dice que el segundo ascenso es a la sanidad. Y hoy nuestra alma necesita sanidad. Nuestra alma, nuestra mente necesita ser sanada. Nuestras emociones y sentimientos. Ha venido una revoltura dentro del corazón del creyente. Ha venido tantas cosas a salir de su boca. Porque la Biblia dice que de la llenura del corazón habla la boca. Este hombre que regresó no le dijo, Señor Jesús, ven acá que te vengo a preguntar, pero ¿por qué tú permitiste que me diera esa lepra? ¿Por qué permitiste que me excluyeran de mi familia? ¿Por qué permitiste que la sociedad me aborreciera? ¿Por qué permitiste que yo no tuviera empleo? ¿Por qué permitiste que me tiraran por allá lejos? Que me dejaran morir. ¿Por qué? Él dijo, gracias, Señor. Gracias porque me sanaste. No importa por donde haya tenido que pasar, pero ya recibí tu sanidad. Y tú eres una persona que está siendo sanada en este momento de muchas cosas, de mucho por qué, de muchos signos de interrogación, de mucha decepción, porque me decía el Espíritu Santo, hay gente creyente que se dicen ser mis hijos que están decepcionados de mí por cosas que le han sucedido y no se dan cuenta que por mí es que no han desfallecido, que por mí no han muerto, que por mí no han caído de verdad en manos de sus enemigos y no les han acabado sus enemigos. Y vamos a estar mirando el tercer ascenso, de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 17. Tercer ascenso de liberación. Este es este ascenso. Mateo 17, versículo 17 al 19, que dice de la siguiente manera. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y terminamos el 20 donde dice Jesús, por vuestra poca fe. Impresionante, ¿eh? Servidores del Señor discutiendo un milagro. Entonces dice que este joven lunático que era poseído por un demonio terrible, dice que lo hacía caer en el fuego y en el agua, lo quería matar de una de otra manera. Su padre dice en otro texto bíblico que su padre fue a buscar la ayuda, Jesús no estaba ahí. Cuando su padre llegó a buscar a los discípulos para que los sanaran, le daban convulsiones. No tenía paz, no tenía tranquilidad, ni él ni su papá. Pero dice que comenzaron los discípulos a discutir con los fariseos. Oh, vamos a hacer este milagro, y los fariseos le metían una conversación y comenzó la distracción a entrar para que el milagro no se diera. ¿Tú crees que el enemigo quiere que tú recibas un milagro? Una sanidad, una liberación.
salvación para tu casa. El enemigo no quiere nada de eso para ti. Recuerda lo que él vino a hacer: matar, robar y destruir. Si hay alguien que quiere verte a ti sin paz, es el enemigo. Y muchas veces se le da una entrada amplia a nuestras vidas de diferentes maneras. Entonces dice que el contacto del joven lunático con Jesús produjo un ascenso de la opresión a la liberación. Cuando Jesús lo llama para ayudarlo. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado y tú ni siquiera has escuchado esa voz? Porque tú dices que tengo tantos problemas, pastores, que si usted supiera. Yo sé lo que es tener problemas. Yo sé lo que es estar en manos de la muerte. Yo sé lo que es tener una casa con dificultades, con gente que no tiene todavía la salvación. Yo sé lo que es sentir dolor por tantas cosas, en el alma, en el cuerpo, en muchas áreas. Yo sé eso como ser humano. Pero también quiero que sepas que también sé quién es mi Salvador, quién es mi pronto auxilio en la tribulación, quién es mi libertador, quién es mi restaurador, mi restitución en la tierra, quién es. Yo sé quién es mi pastor. Yo sé. ¿Y usted por eso no ha llorado? Claro que he llorado. Claro que he tenido momentos donde me viene el signo de interrogación, pero de inmediato me acuerdo, la sangre de Cristo tiene poder. Aunque no lo entienda, aunque mis ojos no lo puedan ver, Señor, aunque no pueda sentir, estás a mi lado, sé que estás aquí, sé que estás aquí, sé que estás conmigo, sé que no me vas a dejar caer. Sé que los enemigos pueden tener toda clase de malos deseos, pero la última palabra la tienes tú. Tú eres mi defensor, tú eres mi abogado. Cuando tengas que hacer de juez, harás de juez también, pero no me dejarás, no me desampararás, porque así está escrito para la gloria de tu nombre. Así está escrito. Entonces dice la palabra que fue ascendido este joven de la opresión a la liberación. ¿Y qué significa estar una persona oprimida? Perder las fuerzas. Eso trae la opresión, uno pierde la fuerza. ¿Y qué te hace perder a ti la fuerza? Hay que mirar esto. ¿Qué es lo que te está haciendo perder la fuerza? Pleitos, muchas cosas bloqueadas. Estar bajo una influencia del maligno. Cuando se levantan contra ti despiadadamente, cuando no te dan respiro, cuando tú dices que no es salido de una cuando ya cae en otra. Eso significa que estás en un ataque de opresión. Pídele en ese momento al Señor: Señor, líbrame de este mal. Líbrame de este mal. ¿En qué área de tu vida necesitas liberación? ¿En tu alma? ¿En tu cuerpo? ¿En tus finanzas? ¿Acaso necesitas ser libre de la incredulidad y la duda que hay en tu mente y que ha venido eso por mucho tiempo sobre ti? Si es así, hoy está tu libertador aquí. Hoy está tu sanador. Hoy te recuerdo lo que Nehemías le dijo a todos sus enemigos. Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen ni arte ni parte en nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy es un buen día para que tú le digas al enemigo: claro que me voy a levantar de esta en el nombre de Jesús. Claro que me levanto de la deuda. Claro que me levanto de la enfermedad. Claro que me levanto de estos problemas que hay en mi alma. Claro que salgo libre en el nombre de Jesús del orgullo, de la prepotencia, de la altivez, de la arrogancia, de la autosuficiencia, de la rebeldía. Claro que me levanto. Claro que está mi libertador conmigo. Y yo sé, Espíritu Santo de Dios, que si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Echa mano del poder del Señor en este día. Echa mano de Él. Él está delante de ti. Él está a tu lado. Cuando lo necesitas que esté atrás, atrás también estará de ti, cuidándote, guardándote, protegiéndote, librándote de todo mal.
Es una cosa tan maravillosa lo que el Señor ha venido a hacer con nosotros. Y el cuarto ascenso espiritual del cual te voy a hablar es el ascenso económico. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 al 12. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed Edom, Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom 3 meses. Y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. Verso 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Mire qué maravilloso el ascenso económico. Cuando tus finanzas tienen contacto con la presencia del Señor, de inmediato eres ascensado a una vida de prosperidad, de bendiciones, de victoria. Pero vamos a conocer un poquito de esta historia. Resulta que el rey David, en ese tiempo, para tener la presencia de Dios con ellos, utilizaban el arca del pacto. Era un símbolo de la presencia del Señor. Dice que allí habían varias cosas dentro de esa arca y el que tuviera el arca en su casa tenía la victoria más grande sobre todos los enemigos. Y como siempre, la debía tener la casa del rey. David la tenía. Pero David cometió un pecado por el pueblo y por él. Cuando el pueblo cae en pecado, no solamente cae el pueblo solo, cae quien esté dirigiendo la nación también. Y vinieron los filisteos y se llevaron el arca del Señor, porque ellos dijeron, quitándoles quitándoles la presencia de Dios, esta gente se va a debilitar. Esta gente va a ser derrotada, va a ser vencida. Mire, Satanás sí conoce lo que hace la presencia de Dios en una persona y en una casa. Él sí sabe lo fuerte que es y lo destructivo que es contra él esto. Por eso es que él trabaja día y noche para hacernos caer en pecado, para llevarnos a la desobediencia, a la rebeldía, a la autosuficiencia, para que sigamos pensando mal del Señor, para que sigamos pensando que no nos oye el Señor, que no está con nosotros, que cuándo irá a ocurrir lo que yo necesito. Porque ahí es donde la persona cae en pecado. Y es ese momento donde Él te separa, el enemigo te separa de la presencia del Señor y te hace sentir como una persona sola, como una persona agotada, cansada, vencida, destruida. Es ahí donde Él logra cobrar fuerza con sus ataques contra ti. Y dice que mientras que la presencia del Señor estuvo donde los filisteos, ellos comenzaron a enfermarse, comenzaron a salirle tumores, comenzó a darse en ellos una plaga de ratones que le destruyeron todo. Y dijo que ellos se dieron cuenta y no, esto no es con nosotros. Se nos volteó el asunto. Los males que queríamos para el pueblo de Israel ahora nos han venido a nosotros. No. Y devolvieron, pusieron el arca, la presencia del Señor en un sitio. Y dice que la encontró David porque David salió a buscarla afanadamente. Él sabía que sin la presencia del Señor nada podía hacer en esta tierra. Y la encontró. Pero resulta que él primero se tenía que purificar y purificar al pueblo para que la presencia del Señor estuviera agradada con ellos. Había que buscar un lugar donde dejar el arca de la presencia del Señor. Y de repente se consiguieron con una casa en su camino, con la casa de Obed Edom, que significa su nombre siervo, adorador. ¿Usted se imagina una persona al servicio adorando al Señor ahí?
Bueno, Señor, todavía no tengo este ascenso laboral, pero yo sé que viene en el nombre de Jesús. Y mientras que viene este ascenso, yo voy a adorarte, yo voy a bendecirte. Mientras que me cambian de jefe, yo te voy a adorar y te voy a bendecir. No me voy a dejar mortificar más por esta cuestión que está pasando. No voy a dejar que los pleitos que están en mi casa me saquen corriendo y me lleve tu presencia y ellos se pierdan. No voy a dejar que ese dinero que me deben, como no me lo quieren pagar, como he tenido tantas oposiciones, no voy a dejar que me quite el enemigo la fe. Esa plata tiene que venir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. No voy a dejar que ese diagnóstico médico que me están dando perdure. Padre, tú eres mi sanador, tú eres mi sustentador, tú eres mi libertador. ¿Qué haría Obed Edom todos los días? Cuando su casa fue escogida para tener la presencia del Señor por 3 meses. Cuando el Espíritu Santo me estaba dando esta palabra, me dice, háblales, que los seguidores de la Virgen María agarran para el mes de mayo, que esa imagen esté en las casas. Muchas veces una semana. Ellos deciden 3 días aquí, 3 días allá. Yo no sé, eso me lo explicó el Espíritu Santo. Y la gente cree que cuando esa imagen posa en una casa, ese es el hogar más bendito, ese es el hogar más santo, ese es el hogar más cubierto, ese es el lugar más próspero. Imagínense ustedes, si ellos tienen esa fe con una imagen que no tiene ojos, que tiene ojos pero no ve, que tiene oídos pero no oye, que no puede hacer nada como lo puede hacer el Señor. Oye, ¿qué tal si tú trajeres la presencia del Señor a tu casa, siquiera durante 3 meses? Porque fue lo que el Señor decidió. Dice que cuando Obed Edom ve que ha sido escogido para tener el arca de la presencia del Señor en su casa, comenzaron los cuidados. Él enseguida levantó su gente y dijo, bueno, vamos a cuidar esto. Mira, tengan la limpiecita ahí. Y ahí había una imagen. Pero dice que cuando llegó el arca de la presencia del Señor, la imagen al día siguiente amaneció decapitada. Después se le cayeron los brazos y notaron, no, esto no es bueno. Y comenzaron a sacar todo lo que el Señor no le agrada. Porque cuando llega la presencia del Señor, también llega la escoba de Jehová a barrer lo que a Él no le agrada en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestra sexualidad, en nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestros oídos, en todo lo nuestro. Primero debe haber una limpieza para que la presencia del Señor se active. Y dice que este hombre que tenía una cantidad de hijos y nietos comenzó a notar el cambio. Imagínense si nada más se la dejaron. Me dice el Espíritu Santo, nada más la presencia del Señor estuvo por 3 meses y el hombre fue prosperado al 100%. Imagínense que a este hombre se lo hubieran dejado por 1 año. Y dice que cuando los siervos de David se dieron cuenta de que la casa de Obed Edom comenzó a florecer financieramente, dijeron, Señor, imagínate tú toda la prosperidad que está ocurriendo allá. Y dijo, ¿sabe qué dijo David? El Señor ha perdonado nuestros pecados. Y se devolvió con alegría a traer la presencia de Dios nuevamente. Sabía que el tiempo se había cumplido. Y este es un tiempo de cumplimiento donde la gloria del Señor será nuestra retaguardia en el nombre de Jesús. Mire qué tremendo, ¿verdad? Entonces dice que es necesario mirar en qué se le ha fallado al Señor, porque queremos que el Señor nos prospere económicamente, pero estamos cumpliendo nosotros como hijos de Dios con lo que Él nos mandó a hacer económicamente. Y no solo económicamente, no solo es diezmar, ofrendar, hay que adorar, hay que orar, hay que creer, hay que declarar bendición sobre la maldición. En el nombre de Jesús hay que cambiar nuestra manera de ser, de pensar, de comportarnos. Hay que cambiar, hay que cambiar. Dice que su casa fue ascendida a prosperidad. ¿Quieres hoy un ascenso del Señor? Fue ascendido.
¿Qué clase de acceso quieres hoy al Señor? De ascenso. ¿Será que hoy le puedes decir, Señor, quiero arrepentirme de mis pecados, de todas mis faltas, de todas mis desobediencias, de todas mis rebeldías e indiferencia que hay en mi corazón? Si es así, hoy el Señor está para salvarte. Hoy el Señor está para sanarte. Hoy el Señor está para libertarte y está para hacer florecer tu economía. Porque a veces queremos de atrás para adelante y es de adelante para atrás. Primero es salvación, luego es sanidad, después liberación y después prosperidad. Te he hablado de 4 ascensos. Hay muchísimos más, pero esto fue lo que el Espíritu Santo me dio para ti en este día. Así que vamos a orar. Y este es un buen día para que tú inclines tu corazón y le diga, Dios mío, perdona. Me he descuidado en mi comunión contigo. Me he dejado envolver por la distracción, por el dolor, por la tristeza, por el agobio. He dejado que el enemigo me envuelva en un manto de luto, de desespero, de ruina, de miseria, de escasez, de pobreza, de mendicidad, de enfermedades. Me he dejado envolver por el manto del pleito, de la contienda, de la división, del orgullo, de la arrogancia, de la autosuficiencia. Perdóname, Señor, yo sí te necesito. Yo sí te necesito y hoy te necesito más que ayer. Hoy necesito de ese soplo divino. Hoy necesito que el viento de tu presencia, Espíritu de Dios, destruya el viento huracanado que ha venido destruyéndome a mí y a todo lo mío, en el nombre de Jesús. Y si ese es el deseo que tú tienes en tu corazón, entonces repite conmigo, Señor Jesús, en este momento me acerco ante ti, pidiéndote misericordia, pidiendo tu bondad y tu benignidad para conmigo. Perdóname por haberme dejado envolver de todas esas situaciones y circunstancias que me han dejado sin fuerzas, con un corazón lleno de dolor. Me han dejado con más incredulidad y más duda en mi mente. Me han dejado a merced de muchas circunstancias. Muchas veces me pregunto, ¿será verdad que yo voy a salir de esto? Perdóname, Señor, porque le he dado a mis enemigos el poder para destruirme. Perdóname, Señor. Perdóname por olvidarme de tus promesas, de tu compañía. Perdóname por olvidarme que tengo un Padre bueno, amoroso, compasivo, misericordioso, el cual siempre está dispuesto a perdonarme. Perdóname por ser una persona desagradecida para contigo. Perdóname, Señor. Perdóname las veces que te he juzgado, que he preguntado lo que no debo preguntar. Perdóname las veces que he dejado de clamar por causa de mi corazón entristecido, compungido, agobiado, enlutado, desesperado. Perdóname, Señor. Hoy vengo delante de ti a pedir, sopla en mi Espíritu Santo. Sopla, sopla ese hálito de vida en mi nariz, en mi alma. Que llegue ese hálito de vida tuyo hasta mi alma, a mi mente, a mi voluntad, a mis emociones, a mi cuerpo, a mi casa, a mis finanzas, a mi territorio. Señor, sopla, sopla. Ese viento de resurrección sopla hoy, Espíritu Santo. Asciéndeme hoy, Señor, a la salvación, a la sanidad,
a la libertad, a unas finanzas prosperadas. Dame ese ascenso que yo necesito, Padre. Asciende mi casa también, Señor. Asciende mi familia, te necesitan, Señor. Asciéndelos a ellos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora, guarda silencio porque voy a orar por ti. Padre, gracias. Te doy por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Dios. Aquellos que te han dicho, te necesito, Señor. Tal vez están allí como ese carcelero, sin esperanza, muerto en delitos y pecados, Padre. Pero tú permitiste, Dios mío, llegar a sus vidas para traerles salvación a ellos y sus casas. Hoy pido en el nombre poderoso de Jesús que el poder de tu Espíritu descienda sobre cada uno de los hogares que están escuchando este mensaje, Padre. Mira cuánta muerte, cuánta desolación, cuánto dolor, cuánto desespero hay en el corazón de cada familia. Espíritu Santo de Dios, tú conoces que el enemigo los quiere ver muertos, acabados, devastados, destruidos, aniquilados, Padre. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, desarraiga de ellos todo espíritu de muerte donde quiera que esté morando, donde quiera que se haya incubado en ellos y en su casa. Ahora mismo todos esos espíritus de muerte, les doy la orden de que desalojen la vida de esta persona y desalojen toda su casa en el nombre poderoso de Jesús y se vayan a los abismos sin retorno y sin poder. Padre, mira a todos aquellos, Dios mío, que están necesitando de una sanidad en su mente, en su voluntad, en sus sentimientos, en sus emociones, en su alma, en su cuerpo, Señor. Mira cuántos ataques ha traído el enemigo, que ha dejado a esta persona sin recursos, que ha dejado a esta persona, Dios mío, sin nada que poder hacer humanamente. Tu palabra dice que por tu llaga estas personas han sido sanadas y yo estoy ordenando en el nombre de Jesús de Nazaret que todos los espíritus de muerte y de enfermedades que vinieron a las mentes, que vinieron a los cuerpos, que vinieron a las casas de cada uno de los hogares aquí representados, quede atado y echado fuera a los abismos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y hoy desciende sobre ellos sanidad en todas las áreas de su vida, sanidad en sus cuerpos, sanidad en sus hogares, sanidad en su territorio en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Espíritu Santo de Dios, mira a todos los que han sido atormentados por espíritus nocturnos. Les ha atacado el terror nocturno. Les han atacado los espíritus de espanto. Les han atacado a través de hechicería, de brujería, de maldiciones. Se han activado contra ellos muchas maldiciones generacionales. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, ato todos los espíritus de tormento que les venían atacando. Ato todos los espíritus de oprobio, de inseguridades, de dudas, que todo lo que vino a su corazón como rebeldía, todo lo que les trajo el enemigo como desobediencia, todo lo que el enemigo les trajo para que desobedecieran las órdenes que tú les has dado, para que desobedecieran y dejaran de creer en ti y en tu palabra, Señor. Ahora mismo todos esos espíritus quedan atados. Los demonios opresores del pecho y de la cabeza quedan atados, son echados fuera a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Fuera de esta persona, fuera de su casa, fuera de su territorio, a los abismos todos en el nombre de Jesús de Nazaret. Se desata sobre ellos la unción de sanidad, la unción de liberación, la unción de restitución en el nombre poderoso de Jesús. Y ellos vuelven a ser agradecidos contigo. Padre, mira todos los que han perdido tu presencia a nivel financiero. Mira cuántas cosas tienen detenidas, Señor. Mira cuántas cosas se le han obstaculizado, el pago de esos dineros, los ascensos laborales, Señor, las oportunidades laborales, Padre, las oportunidades de que sus negocios cobren vida, Señor, y se extiendan, se expandan. Ahora mismo, todos esos espíritus que vinieron contra ellos de ruina, de miseria, de escasez, de pobreza, de mendicidad, de endeudamiento, quedan atados todos, son desprendidos de ellos y echados fuera a los abismos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Desarraiga ese mal que moraba en ellos, Padre, esas maldiciones generacionales de toda clase de ruinas, sácalas, Dios mío.
y perdónales, Padre, todas las veces que te han fallado. Todas las veces que cuando se les hablan de los diezmos, de las ofrendas, de adorarte a ti, primero dicen, voy a orar para ver qué me dice el Señor cuando tú le estás hablando, Señor. Cuánta incredulidad han habido en estos corazones. Padre, perdónalos, porque piensan y desean pagar su deuda, pero no desean hacer tu voluntad, sino la de ellos. Desean seguir haciendo las cosas a su manera. Perdónalos, Señor. Y hoy te pido que tu presencia regrese a ellos, Padre. Regresa a ellos, Espíritu de Dios, actívate en cada uno de ellos, actívate en sus hogares, actívate en sus finanzas, Señor. Haz que florezcan sus finanzas, Padre. Hazles reverdecer todo lo que tenían seco, todo lo que tenían detenido, todo lo que tenían por allá escondido el enemigo. Tráeselo a ellos, Padre. Tráeselo a ellos, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias. Estoy declarando en el nombre de Jesús de Nazaret que hecho está, que he orado, que has inclinado tu oído a nuestra oración y has respondido a esta oración para la gloria de tu nombre. Gracias por todos esos ascensos que les has dado, Padre. Los has ascendido a nuevos lugares, a lugares de victoria, a lugares de bendición, a lugares de salvación, a lugares de libertad, a lugares de sanidad, a lugares de prosperidad para la gloria de tu nombre. Gracias te doy, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.